Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 41. Enfrentamiento en Ciudad Plateada, parte 6. La tarde del día siguiente llegó mucho más rápido de lo que cualquiera de ellos había esperado. Antes de que Ash pudiera procesarlo, la noche dio paso al amanecer, y era hora de levantarse y comenzar el día. El chico de cabello negro podría haber jurado que se había quedado dormido justo cuando sonó el despertador, anunciando la llegada de la mañana. Aún así, a pesar del poco descanso que había tenido, Ash se sintió de inmediato bien despierto y, lo más importante, con confianza en lo que le depararía el día. Hoy iba de ganar la codiciada insignia de la roca. Lo presentía. La mañana transcurrió en un mar de niebla. Tras sus rutinas matutinas habituales y el desayuno, el trío de jóvenes entrenadores Pokémon decidió ir de compras a la ciudad para abastecerse de provisiones para la siguiente etapa de su viaje. Tras una larga discusión la noche anterior, los amigos decidieron que se marcharían de Ciudad Plateada al final del día, independientemente de si Ash ganaba su batalla contra Brock. Si no, simplemente regresarían más tarde para que pudiera intentarlo de nuevo, preferiblemente después de haber capturado una mayor variedad de Pokémon. Una vez que los tres estuvieron seguros de tener todo lo necesario para su siguiente viaje, que, admitámoslo, les llevó mucho más tiempo del debido, Nolan, Ash y Misty regresaron al centro Pokémon para recoger a Pikachu. Todos se alegraron al saber que el pequeño no había sufrido heridas graves en su batalla del día anterior y que ya estaba en plena forma tras un buen descanso. La enfermera Joy había dado de alta rápidamente al pequeño Pokémon de tipo eléctrico, devolviéndolo al cuidado de su entrenador, y sin más asuntos que atender en el centro, el grupo volvió a centrarse en el objetivo principal del día: la revancha de Ash contra Brock. El chico de pelo negro había trabajado arduamente en su estrategia toda la noche, y aunque no era ideal y no había garantías de que funcionara, Ash aún sentía cierta esperanza y confianza para afrontar esta batalla. O al menos, tenía más esperanza y confianza para desafiar al joven líder de gimnasio que la última vez que estuvo fuera del gimnasio de Ciudad Plateada. Sí. Ahí estaban Nolan, Ash y Misty, con Meadow y Pikachu de pie, este último con una expresión nerviosa e inquieta en su carita peluda. Todos se tomaron un momento para contemplar la pequeña estructura de piedra, pero, dejando atrás cualquier inquietud, Ash se obligó a dar un paso adelante antes de dudar o darse la oportunidad de convencerse. Sin detenerse ni un instante, el chico de cabello negro atravesó las dos puertas de madera y entró directamente al gimnasio, donde lo esperaba su mayor desafío hasta la fecha. He vuelto, declaró, y su voz resonó poderosamente en la oscuridad. Nolan experimentó una profunda sensación de déjà vu al seguir a su mejor amigo a través del gimnasio Pokémon de Ciudad Plateada, con Misty imitando la acción. Ellos, junto con Meadow, se acercaron a Ash y Pikachu, y se encontraron en una situación casi idéntica a la que habían tenido menos de 24 horas antes. La gran cámara estaba envuelta en una oscuridad total, pero al otro lado de la habitación, apenas una silueta distinguible entre las sombras, apenas podían ver a Brock, quien estaba sentado de nuevo en lo alto de su pedestal de piedra. De repente, la luz inundó la habitación desde el techo, y su visión del líder del gimnasio se iluminó con una claridad nítida. Los observaba a todos desde arriba, aunque su sonrisa burlona parecía estar dirigida solo a Ash. ¿Aún no has aprendido la lección? Brock negó con la cabeza casi condescendientemente. Al líder adolescente del gimnasio le pareció casi gracioso que Ash creyera tener una oportunidad después del espectáculo que fue su batalla anterior. Pensar en el aparente desaire hacia él hizo que Ash apretara la mandíbula con rabia. «Estamos listos para ti esta vez, Brock», respondió indignado el chico de cabello negro. Otra mueca condescendiente se dibujó en el rostro de Brock, mientras la expresión «algunos nunca aprenden» resonaba en su mente. Sin embargo, sabía que, como líder del gimnasio, debía aceptar cualquier desafío de otro entrenador, por absurdo que fuera, así que, negando con la cabeza, el joven líder se puso de pie. «Ja». Brock se burló, incrédulo ante la confianza de Ash, que, admitió, parecía un poco fuera de lugar dada la paliza que recibió ayer. «Ya veremos». En una escena que recordaba inquietantemente la última vez que los cuatro jóvenes habían estado juntos en este edificio, los dos entrenadores combatientes ocuparon sus lugares en ambos extremos del campo de batalla, después de que Brock activara el mecanismo que lo transportaba a la sala, por supuesto. Mientras tanto, Nolan, Meadow y Misty subieron a las gradas para observar desde la banda. Pikachu, a pesar de haber sido advertido por Ash de que no participaría en esta revancha, decidió permanecer al lado de su entrenador, en señal de apoyo moral.
Y con eso, todos quedaron en positivo. Era hora de comenzar la batalla. Implementaremos las mismas reglas que la última vez, gritó Brock desde el otro lado del campo hacia Ash, quien escuchaba absorto las palabras del chico mayor. Lo que significa que ambos usaremos solo 2 Pokémon cada uno. Solo tú, como retador, podrás intercambiar tus Pokémon. Yo no. Además, no habrá límite de tiempo para nuestra partida. Un entrenador pierde cuando sus 2 Pokémon no pueden seguir luchando. ¿Entendido? Lo entiendo. Ash asintió con la cabeza para confirmar que entendía. Brock le devolvió el gesto antes de ir directo al grano. Con esa idea en mente, el joven líder de gimnasio sacó rápidamente una Pokébola y la lanzó al aire sin dudarlo un instante. Para mi primer Pokémon, declaró Brock, con los ojos fijos en la esfera roja y blanca que se arqueaba en el aire, te elijo a ti, Geodude. En un estallido de luz carmesí, el pequeño Pokémon de tipo roca apareció en el campo de batalla, y a pesar de no haberse enfrentado a Geodude en su último desafío de gimnasio, Ash no se sorprendió al verlo. Después de todo, había oído hablar mucho de este Pokémon en particular por la propia experiencia de Nolan al enfrentarse a Brock. Geodude, retumbó Geodude con su voz baja y grave. Sin querer perder tiempo, más que nada por miedo a dejarse llevar por la inseguridad, Ash se lanzó a la acción. Con un rápido movimiento, el chico de cabello negro giró su sombrero sin siquiera quitárselo, mientras que con la mano libre, se llevó la mano a su cinturón y desenganchó una de las Pokébolas que colgaban de él. Intentando mantener la confianza en su decisión, Ash lanzó rápidamente la esfera roja y blanca al aire. Pidgeotto. Exclamó el joven entrenador Pokémon mientras la Pokébola comenzaba su descenso de regreso a la Tierra, te elijo a ti. Esta vez, una luz carmesí llenó la mitad del campo de batalla improvisado de Ash. Todos observaron cómo Pidgeotto emergía de la Pokébola y extendía sus alas, claramente en señal de intimidación. Sin embargo, no funcionó. Geodude simplemente la miró con una expresión de total indiferencia. Geoto. Pidgeotto entrecerró los ojos al mirar al Pokémon de tipo roca que sería su oponente. Vamos, Pidgeotto. Ash no tardó en entrar en acción. Usa tu ataque ráfaga. Apresurándose a obedecer las instrucciones de su entrenador, Pidgeotto comenzó a batir sus alas. En cuestión de segundos, la criatura aviar había convocado un poderoso vórtice de viento. El pequeño huracán pronto formó un anillo alrededor de Geodude, levantando toneladas de arena, tierra y piedrecitas, ocultando a ambos Pokémon por un instante. Cuando el aire se despejó y el polvo se asentó, Ash y los demás vieron algo que no presagiaba debilidad para Ash ni para su Pidgeotto. Tras haber esquivado el ataque de la ráfaga con facilidad, Geodude ahora intentaba golpear al pobre Pidgeotto con los puños. De hecho, Pidgeotto tuvo que emplear toda su atención y habilidad para mantener a raya a su enemigo. Ash no podía creer lo que veía y se quedó boquiabierto al ver la escena que tenía delante. Al otro lado del campo de batalla, frente al chico de cabello negro, el líder del gimnasio dejó escapar un suspiro bajo y sufrido, y negó con la cabeza con exasperación. La mirada que dirigió a Ash fue casi compasiva, lo que inmediatamente hizo rechinar los dientes del chico de cabello negro. ¿No aprendiste nada después de nuestra última batalla?, dijo Brock con un tono que casi rezumaba con descendencia. Los entrenadores no pueden entrar a un gimnasio sin tener una buena estrategia. La que has ideado es terrible. ¿No sabes que los Pokémon de tipo volador son débiles contra los de tipo roca? Ash apretó los dientes con rabia. Si algo odiaba, era que lo trataran con condescendencia. ¿Ah, sí?, respondió el chico de pelo negro con desdén. Pues mira esto. Pidgeotto. Agarra los brazos de Geodude con tus garras y no lo sueltes. Si la instrucción le pareció extraña, Pidgeotto no lo demostró. En cambio, la siguió rápidamente y, aprovechando la oportunidad, la enorme criatura aviar logró agarrar los 2 robustos brazos del Pokémon roca. Pidgeotto se aferró con todas sus fuerzas, mientras Geodude forcejeaba al instante, intentando desesperadamente liberarse. Buen trabajo, Pidgeotto. Gritó Ash, radiante. Al otro lado del campo de batalla, una expresión de absoluta confusión se dibujaba en el rostro de Brock, y no era el único. En las gradas, Misty se giró para mirar a Nolan con desconcierto. ¿Qué hace Ash?, le preguntó al chico de cabello dorado, preguntándose si tenía alguna idea que aportar. Tristemente, él simplemente se encogió de hombros. No tengo idea, admitió Nolan, con sus ojos calculadores fijos en su mejor amigo, perplejo. Sin que ninguno de los dos lo supiera, Nolan y Misty ya no eran los únicos espectadores de la revancha entre Brock y Ash. 9 jóvenes entraron al gimnasio y ocuparon sus propios asientos.
Eran nada menos que los hermanos y hermanas menores de Brock. Todos observaban el campo de batalla con atención, ansiosos por ver ganar a su querido hermano mayor. Mientras tanto, en el campo de batalla, Brock entrecerró los ojos mientras intentaba descifrar lo mismo. No estaba seguro de qué tramaba Ash, pero estaba seguro de que no le gustaba. ¿Qué tramas, Ash?, murmuró el líder adolescente del gimnasio para sí mismo, antes de negar con la cabeza y gritar con más fuerza. Geodude. Intenta escapar. Sean lo que sean que traman esos dos, no dejes que lo hagan. Lamentablemente, quizá ya sea demasiado tarde para eso. Ahora, Pidgeotto. Exclamó Ash mientras veía a Geodude forcejear para liberarse, mientras Pidgeotto mantenía los brazos agarrados con fuerza, negándose con todas sus fuerzas a soltarse. Despega alto y llévate a Geodude contigo. Geotto. Pidgeotto cantó en señal de comprensión. Con una elegante maniobra, el gran Pokémon marrón salió disparado hacia arriba, acercándose lo más posible al techo abovedado sin chocar contra él. Mientras tanto, arrastraba a un Geodude que se retorcía. Una vez que su Pokémon estuvo en posición, Ash sonrió y gritó su siguiente orden. Ahora usa tu ataque rápido. Gritó el chico de cabello negro hacia donde los dos Pokémon estaban forcejeando en el aire, directo al suelo. ¿Qué? Exclamó Brock sorprendido, mientras que al margen, Nolan, Misty y Meadow también se quedaron boquiabiertos. Pikachu chilló al lado de Ash, mirando a su compañero con preocupación. Ash ignoró la sorpresa general de quienes lo rodeaban. Simplemente observaba con un brillo peligroso en los ojos y una sonrisa casi petulante en los labios. Geotto. Aunque personalmente pensaba que la orden que acababa de recibir era una locura, Pidgeotto tenía plena fe en su entrenador y, por lo tanto, obedeció sin dudarlo. Saltando del aire, Pidgeotto se lanzó en picado hacia el suelo como una bala ligera, llevándose consigo a un Geodude cada vez más frenético. Amigo. Gritó Geodude alarmado mientras el suelo se acercaba rápidamente a ellos. Geodude. En el campo de batalla, bajo los dos Pokémon, Brock se tornó de un blanco espantoso. Había comprendido la táctica que Ash intentaba implementar. Y, para disgusto del joven líder de gimnasio, sabía que tenía muchas posibilidades de funcionar. Geodude. Tienes que liberarte. Gritó, con la preocupación por el bienestar de su Pokémon reflejada en su rostro. Ahora. Pero fue inútil. Las garras de Pidgeotto bien podrían haber sido cadenas de metal, pues estaban atadas con tanta fuerza a los brazos de Geodude. Mientras tanto, en el extremo opuesto del campo de batalla, Ash observaba cómo se desarrollaba la escena con los ojos entrecerrados por la concentración. Sabía que debía calcular el momento justo. Solo tenían una oportunidad, y si salía mal, probablemente significaría el fin de la batalla de Pidgeotto. El chico de cabello negro, como era de esperar, estaba muy ansioso por evitar que las cosas llegaran a ese punto. Más cerca, vamos, murmuró Ash para sí mismo mientras Pidgeotto se acercaba cada vez más al suelo. Ahora. Tira y suelta. Pidgeotto se dio cuenta de golpe y comprendió la idea de su entrenadora. Con una sonrisa burlona, Pidgeotto frenó su ataque en el último segundo, liberando a Geodude de sus garras al mismo tiempo. Chocar. La gran criatura aviar marrón logró recuperar altura a tiempo y apenas evitó estrellarse contra el campo de batalla. Geodude, en cambio, no tuvo tanta suerte. Con un golpe sordo que resonó por todo el gimnasio, el Pokémon Roca se desplomó como la piedra que era. Ni siquiera las fuerzas magnéticas que su especie podía manipular para levitar reaccionaron a tiempo para detener lo inevitable, y el impulso envió al pobre Geodude de cara contra una de las grandes espinas de piedra dentadas que cubrían el campo. Una mueca colectiva recorrió a todos los presentes. Eso debió doler, Geodude. Gritó Brock horrorizado. ¿Estás bien? Francamente, no lo era. Casi a cámara lenta, el Pokémon de tipo roca se desprendió de la roca irregular contra la que se había estrellado y rodó aturdido hasta el suelo. Los robustos brazos de Geodude yacían a sus costados, y lo que parecía un moretón oscuro ya se estaba formando en su rostro. En cuestión de segundos, los ojos del Pokémon roca se cerraron lentamente. Estaba inconsciente. Por un instante de estupor, Brock no pudo hacer más que quedarse boquiabierto, con total incredulidad. En las gradas, Nolan y Misty imitaron la expresión, mientras que detrás de ellos, los hermanos y hermanas menores de Brock parecían horrorizados. Todos observaron en silencio cómo Brock salía de su ensimismamiento, antes de sacar una Pokébola y apuntar hacia su Pokémon inconsciente. «Vuelve, Geodude», dijo con gravedad el líder del gimnasio adolescente.
En una neblina de luz roja, Geodude fue absorbido de nuevo por los confines de la esfera roja y blanca. Ash observaba desde el otro lado del campo, con la sonrisa más grande imaginable dibujada en su rostro. ¿Sí? Lo lograste, Pidgeotto. Lo lograste. Gritó el chico de pelo azabache en celebración, apenas resistiendo las ganas de saltar de alegría. Estoy tan orgulloso de ti. Bien hecho. Pidgeotto dio una vuelta victoriosa por el aire alrededor del perímetro de la sala, antes de aterrizar con gracia en su lado del campo de batalla, justo frente a Ash. Ambos parecían bastante satisfechos consigo mismos. ¿Qué te parece esa estrategia, Brock? Ash no pudo evitar burlarse un poco de su oponente. No después de todos los sermones que había tenido que soportar del otro chico. Con una expresión visiblemente molesta, Brock gruñó furioso por lo bajo por un momento, mientras miraba con el ceño fruncido a Ash y Pidgeotto. Sin embargo, luego sonrió con suficiencia y sacó otra Pokébola. Ese pequeño truco podría haberme tomado por sorpresa con Geodude, admitió el líder del gimnasio a regañadientes, jugando con la Pokébola en su mano, pero me gustaría verte intentarlo con Onix. Vamos. Brock lanzó la segunda Pokébola al aire, y Ash esperó conteniendo la respiración. El chico de cabello negro sentía cómo sus nervios aumentaban al ver cómo el gigante de piedra enroscado, que prácticamente había aplastado al pobre Pikachu el día anterior, se materializaba en el campo de batalla. Echando la cabeza hacia atrás, Onix lanzó un rugido gutural. Onix. El resonante grito de guerra casi hizo vibrar a Ash, era ensordecedor, pero el joven entrenador Pokémon se negó a ceder. Después de todo, él y Pidgeotto habían llegado tan lejos a pesar de tener tantas adversidades. Tenía plena confianza en que podrían llegar hasta el final. Y ellos también. La primera insignia oficial de gimnasio de la Liga de Ash dependía de ello. Con ese pensamiento animándolo, Ash inmediatamente entró en acción. Tendremos que jugar esto de otra manera, Pidgeotto. Advirtió Ash rápidamente a su Pokémon de tipo volador, quien se irritó al responder. Tienes que usar tu velocidad. Sigue moviéndote y no le des a Onix la oportunidad de golpearte. Pidgeotto respondió con un arrullo, asintiendo en señal de comprensión. Sin detenerse ni un instante, ni siquiera para recuperar el aliento tras la última batalla, la enorme criatura marrón despegó de nuevo y comenzó a moverse erráticamente. Cambiaba de dirección constantemente, intentando dificultar al máximo que su oponente la inmovilizara. Era una táctica que, afortunadamente, parecía estar funcionando. Onix. Gruñó Onix en voz alta mientras Pidgeotto pasaba a toda velocidad junto a él en un movimiento borroso que apenas podía seguir. Desde su posición detrás del enorme Pokémon serpiente de roca, Brock arqueó una ceja. «¡Qué estrategia tan curiosa!», comentó en voz alta, y al darse cuenta de que había captado la atención de su oponente, Brock profundizó en sus ideas. Si bien hacer que tu Pidgeotto vuele erráticamente es una forma inteligente de evitar que reciba daño de un movimiento super efectivo de tipo roca, también tiene la desventaja de dificultarle atacar a Onix. Ash se vio obligado a admitir que Brock tenía razón. Al darse cuenta de ello, cambió de táctica rápidamente. «Detente, Pidgeotto», gritó, y en el aire sobre su cabeza, su Pokémon de tipo volador se detuvo de inmediato, batiendo sus alas para mantenerse en el aire. «Intenta usar tu ataque ráfaga». Aunque sabía que era improbable que surtiera efecto, Pidgeotto obedeció de todos modos. Batiendo sus alas con todas sus fuerzas, la enorme criatura aviar marrón desató un poderoso remolino de viento. El pequeño tornado golpeó a Onix justo entre los ojos, pero este apenas parpadeó. Onix se quejó, inclinando la cabeza hacia un lado, casi luciendo confundido. Ash y Pidgeotto hicieron una mueca de inmediato. Esto iba a ser mucho más difícil de lo que pensaban. Al otro lado del campo de batalla, Brock no pudo evitar sonreír con suficiencia. «Ja». Se burló el líder del gimnasio adolescente, «hará falta un ataque mucho más fuerte que ese si quieres derrotar a mi Onix». Ash apretó los dientes con frustración. «Ahora, Onix», continuó Brock, haciendo un gesto salvaje con el brazo, con la sonrisa aún en su rostro. «Usa tu ataque de lanzapiedras». Onix. El Pokémon serpiente de roca emitió otro rugido gutural, antes de entrar en acción con una velocidad sorprendente para una criatura tan enorme. En el instante en que Ash parpadeó, Onix había enrollado su cola alrededor de una de las grandes piedras dentadas que formaban el campo de batalla. Con una rápida maniobra, el Pokémon serpiente de roca arrancó la piedra con asombrosa facilidad y la lanzó por los aires. Se dirigía directamente hacia Pidgeotto. «Esquívalo»,
Gritó Ash desesperado. Después de todo, no le cabía duda de que si un proyectil de piedra sólida de ese tamaño impactaba directamente a su amiga, no solo la eliminaría del combate, sino que también podría causarle una lesión grave. Geoto. Chilló Pidgeotto alarmado mientras la enorme roca volaba hacia ella a una velocidad increíble. Por suerte, ella era más rápida. Con una elegante maniobra que dejaría en ridículo incluso al más hábil de los acróbatas, el Pokémon marrón y plumoso esquivó sin esfuerzo la amenaza que se aproximaba. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de su punto de vista, esa particular cadena de eventos terminó teniendo un resultado bastante inesperado. Porque aunque Pidgeotto pudo haber escapado con éxito a una relativa seguridad, la trayectoria de la enorme roca no se había alterado en absoluto por sus acciones. Y debido a ese pequeño detalle, significaba que la roca en el aire seguía viajando en la misma dirección. ¡Polla! Con el resonante golpe del metal al chocar con la piedra, la enorme roca lanzada por Onix chocó contra una de las vigas metálicas del techo, creando tal estruendo que resonó por todo el gimnasio. Esto hizo que todos los presentes levantaran la vista instintivamente. Observaron con los ojos muy abiertos cómo la piedra caía al suelo a una velocidad tremenda, pero como el suelo estaba despejado, esa no fue la causa de la alarma que se reflejó en muchos de sus rostros. No. Eso, causada por los daños que la enorme piedra había dejado a su paso. Porque la viga metálica de soporte que la sostenía no era una viga cualquiera. Era la viga metálica de soporte a la que estaba conectado el sistema de riego interno del gimnasio. Sush. Fue como si lo hubieran pillado desprevenido cuando el cielo se abrió de repente, pensó Nolan. El impacto de la gran roca contra el sistema de seguridad contra incendios del gimnasio había causado claramente la grave avería, porque de repente y sin previo aviso, todos los aspersores del gimnasio se activaron y todos quedaron empapados mientras la sala se sumergía en un diluvio interno. Genial, dijo Nolan con sequedad, con el ceño fruncido y sin ninguna impresión. Desafortunadamente, había elegido el único asiento de la grada que estaba justo debajo de uno de los aspersores. Así que quedó completamente empapado en cuestión de segundos. Simplemente, ¡genial! Misty resopló, pero rápidamente intentó disimularlo con una tos cuando la mirada indignada de Nolan la miró de golpe. Meadow, en cambio, no mostró la misma moderación. Bulba. Bulbasaur. Saur. Bulba. Rugió de risa el pequeño Pokémon de tipo planta, encontrando la situación de su pobre compañero completamente graciosa. Nolan puso los ojos en blanco. Su preocupación y apoyo son debidamente tomados en cuenta y verdaderamente abrumadores, le dijo a su amada compañera con sarcasmo, aunque eso solo hizo que Meadow riera más fuerte. Sin embargo, Nolan no era la única forma de vida en la habitación que no estaba nada contenta con las repentinas cascadas improvisadas que se abrían sobre sus cabezas. A pesar de que todos estaban empapados por el accidente, Onix, con el cuerpo más grande de todos, era evidente que el agua era el que más recibía el impacto. Además, el agua debilitaba gravemente a los Pokémon de tipo roca como él, y no era de extrañar que el Pokémon serpiente de roca gigante se revolviera y aullara con una agonía inimaginable. Ash observaba, paralizado, cómo Onix seguía gimiendo y temblando de dolor. Estaba tan sorprendido por este inesperado giro de los acontecimientos que solo la voz de su mejor amigo lo devolvió al presente. Ash. Gritó Nolan desde su posición al margen, ahora es tu oportunidad. Sorprendido al escuchar al chico de cabello dorado gritándole, Ash se giró para verlo a él y a Misty, ambos mirándolo fijamente desde las gradas. ¿Eh? El chico de cabello negro parpadeó. Al ver su confusión, Nolan estaba a punto de dar más detalles, pero esta vez Misty se le adelantó, habiendo llegado también a la misma conclusión que su amiga rubia. Quiere decir que los Pokémon de tipo roca se debilitan con el agua. Le recordó a Ash, cuyos ojos color rojizo se abrieron de inmediato. Ahora que comprendía completamente lo que sus amigos intentaban decirle, Ash se dio cuenta de que probablemente no tendrían una mejor oportunidad que esta y rápidamente volvió su atención a la batalla. Pidgeotto. Gritó a su fiel Pokémon de tipo volador, intenta tu ataque ráfaga de nuevo mientras Onix está distraído. Pidgeotto. Pidgeotto asintió y se apresuró a hacerlo. Batiendo sus alas de nuevo, la gran criatura aviar marrón desató otro poderoso ataque de ráfaga. Esta vez, sin embargo, mientras el vórtice de viento se dirigía hacia su objetivo, parte del agua que aún caía del techo fue absorbida por la ráfaga, transformándola de un pequeño huracán en algo más parecido a un ciclón. Y eso terminó siendo muy importante.
Porque cuando el ataque ligeramente modificado impactó de frente a Onix, le causó mucho más daño del que debería. Onix. Onix soltó otro grito gutural, revolviéndose y enloqueciendo, rugiendo salvajemente en absoluta agonía. En cuestión de segundos, el Pokémon Serpiente Roca no pudo soportarlo más y se desplomó débilmente en el suelo. Onix. Gritó Brock horrorizado. Onix gimió débilmente de dolor, aún consciente por el momento, mientras cientos de gotas de agua corrían como fuentes por su cuerpo. Al ver la efectividad de ese último ataque, Ash se apresuró a ordenarlo de nuevo. Sabía que su victoria estaba cerca, y cada vez más cerca, otra vez Pidgeotto. Exclamó el chico de pelo negro, acaba con él. Ash levantó el brazo, a punto de dar otra orden específica. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, unas manitas le sujetaron el brazo. Ash, sin darse cuenta, cerró los ojos. Su otro brazo y ambas piernas también fueron agarrados. Desde sus posiciones al margen, Nolan y Misty miraban desconcertados mientras intentaban procesar lo que veían. Cada uno de los 9 hermanos menores de Brock se aferraba a una parte diferente del cuerpo de Ash. ¿Por qué? Nolan y Misty no tenían ni la menor idea. Mi conciencia me frena. Gritó Ash de repente, con los ojos aún cerrados. Ni siquiera parecía darse cuenta de que era una presencia física la que lo sujetaba. No puedo vencer a Brock. Me imagino a sus hermanitos impidiéndome vencer a la única persona que aman. Nolan no pudo evitar poner los ojos en blanco, divertido y cariñoso. A veces su mejor amigo podía ser tan tonto, al lado del chico rubio, Misty sudaba una gota. Ash. Gritó el especialista en Pokémon de tipo agua, creo que será mejor que abras los ojos. Saliendo de su ensoñación, Ash obedeció y enseguida se dio cuenta de que los niños más pequeños realmente lo estaban frenando. Una expresión de sorpresa se dibujó de inmediato en su rostro. Exclamó confundido. Sin embargo, los hermanos y hermanas menores de Brock se apresuraron a aclararle la confusión. Todos miraban a Ash con una sorprendente dosis de puro odio. Deja a Onix en paz. Gritó con fiereza uno de los hermanos pequeños de Brock. Mi hermano trabajó duro para criarlo, gran matón. Créeme, niño, no soy un abusador. Ash sintió la necesidad de defenderse, aunque fuera por las palabras de un niño de 6 años. Al otro lado del campo de batalla, frente a este pequeño espectáculo, Brock frunció el ceño y se puso las manos en las caderas. Era evidente que estaba descontento con el mal comportamiento de sus hermanos. Basta. Fuera. Todos. Ordenó el adolescente, con un tono que no invitaba a la discusión. Este es un partido oficial y lo vamos a terminar como sea. Pero Brock. Se quejó una de sus hermanas pequeñas en protesta, sabemos que amas mucho a tu Pokémon. Por eso no podemos dejar que Onix sufra otro ataque. Razonó otro de los hermanos pequeños de Brock. Estas palabras parecieron resonar con Ash. Recordó su batalla del día anterior, específicamente el momento en que Brock había retirado a Onix inmediatamente después de que Ash se rindiera, antes de que Pikachu pudiera sufrir daño grave. Un profundo suspiro escapó de los labios del chico de cabello azabache. Su conciencia le decía que hacer lo mismo. No podía ignorar esa sensación. Pidgeotto. Retírate. Ordenó Ash. Una mirada de intensa confusión se dibujó en el rostro del ave, quien se giró para mirar a su entrenadora, conmocionada. No era la única, de hecho. ¿Qué crees que estás haciendo? Gritó Brock molesto desde el otro lado del campo. Este partido aún no ha terminado, Ash. Pero Ash no escuchaba las protestas del líder del gimnasio. En cambio, se separó con cuidado de los 9 niños más pequeños, sacó una pokebola de su cinturón y, en silencio, devolvió a Pidgeotto a ella. Solo entonces el chico de cabello negro se giró para mirar a Brock con una sonrisa amable. Esos aspersores que se activaron fue solo un accidente. Ganar el partido por eso no habría demostrado nada, razonó Ash, y por mucho que lo intentaron, los otros 3 entrenadores presentes simplemente no pudieron discutir ese hecho. La próxima vez que nos encontremos, te ganaré a mi manera, de manera justa. Y sin decir ni una palabra más, ni siquiera para despedirse, Ash giró sobre sus talones, saliendo del gimnasio con la cabeza bien alta. Pikachu se apresuró a seguirlo, mientras todos los demás lo miraban con asombro. En las gradas, Misty dejó caer los hombros con aire de derrota. Una expresión de genuina tristeza se apoderó de su rostro al girarse para mirar a Nolan. Justo cuando finalmente tiene un golpe de suerte, decide ser un buen chico también, la chica de cabello naranja negó con la cabeza, aunque no estaba claro si por exasperación o por cariño.
Nolan, por otro lado, simplemente sonrió. Él, más que nadie, comprendía perfectamente las razones de Ash para rechazar una victoria fácil. Realmente respetaba que, incluso en grave desventaja, su mejor amigo quisiera ganarse sus medallas y no tomar la tentadora, pero fácil, salida. Ash se sintió invadido de orgullo cuando el chico de cabello dorado se puso de pie. Era hora de que partieran a seguir a su amigo. Los primeros indicios del anochecer comenzaban a asentarse mientras Nolan y sus amigos caminaban por un sendero erosionado que discurría junto a la orilla de un río, un escenario que creaba una escena a la vez muy relajante y hermosa. Habían dejado Ciudad Plateada atrás por ahora y habían reanudado su viaje a través de la región de Kanto. Como era de esperar, una atmósfera algo pesada se había apoderado del grupo, a pesar de la tranquilidad de la agradable y cálida noche. Después de todo, Ash, a pesar de haber decidido retirarse del partido, comprensiblemente seguía muy decepcionado por lo sucedido, un sentimiento que era prácticamente palpable para Nolan y Misty. Por ello, ambos miraban a su amigo de cabello azabache con preocupación, y eso empezaba a irritarle hasta la médula. «Basta», insistió cuando Nolan le lanzó una mirada preocupada por tercera vez en varios minutos. «¿De tener que...?» Nolan parpadeó sorprendido, desconcertado por la exigencia. «Me miras como si fuera algo frágil a punto de romperse», le dijo Ash a su mejor amigo de cabello dorado con tono molesto. Nolan hizo una mueca. Sabía que era culpable de la acusación que Ash acababa de hacer. Pero no podía evitarlo. Preocuparse por las personas que le importaban era una parte fundamental de su naturaleza, y Ash acababa de sufrir dos grandes pérdidas seguidas. Era natural que el chico de cabello dorado estuviera un poco preocupado por su amigo en ese momento. No quería que el chico de cabello negro perdiera la fe ni la confianza en sí mismo, después de todo. «Lo siento, Ash, no estoy pensando eso. Te lo prometo», Nolan inclinó la cabeza en señal de disculpa. «Es solo que, no quiero que te rindas, eso es todo. No cuando sé que tienes lo necesario para convertirte en un maestro Pokémon, igual que yo. Supongo que no quiero que estas pérdidas que has sufrido te hagan dudar de ello». Ash dejó escapar un suave suspiro. No podía seguir irritado con su mejor amigo. No después de escuchar esas razones. «Aprecio tu preocupación, Nolan, de verdad, pero, sinceramente, estoy bien». Ash le dedicó al otro chico lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. «¿Estoy decepcionado por no haber derrotado a Brock? Claro que sí, pero no me rendiré. Algún día, cuando mis Pokémon y yo hayamos tenido más tiempo para entrenar, volveré a Ciudad Plateada y ganaré una de esas medallas roca». Nolan le sonrió radiante, complacido de que la autoestima de su mejor amigo, aunque definitivamente dañada, estuviera intacta. Misty, mientras tanto, sonrió y le dio una palmadita a Ash en el hombro. «Ese es el espíritu Ash», dijo alentadoramente, también aliviada de que no perdiera la esperanza, y quién sabe, tal vez atrapes un Pokémon de tipo agua, o incluso uno de tipo planta. Eso hará que sea más fácil luchar contra los Pokémon de tipo roca de Brock. Ash sonrió y asintió ante sus palabras. Abrió la boca para decir que le parecía una gran idea, pero lamentablemente no tuvo la oportunidad. Porque en ese preciso instante, interrumpiendo cualquier palabra que el chico de cabello azabache pudiera haber estado a punto de pronunciar, una nueva voz irrumpió en la conversación. Lejana al principio, pero acercándose rápidamente, Ash. «Nolan. Misty». La voz les sonaba bastante a los tres jóvenes entrenadores. «Oigan. Oigan. Esperen. Ash». Casi en perfecta sincronía, Nolan, Ash y Misty se giraron para mirar hacia el camino por el que acababan de venir. Para su sorpresa, vieron que allí estaba Brock. El adolescente corría a toda velocidad, claramente intentando alcanzarlos. Nolan desconocía por qué. «¿Brock?». El chico de cabello dorado no pudo evitar preguntar, con confusión en su tono y expresión. Los tres esperaron, observando desconcertados, cómo el chico mayor finalmente los alcanzaba. Inmediatamente después, Brock aprovechó para descansar, doblándose con las manos sobre las rodillas, mientras intentaba recuperar el aliento. Una vez que lo logró, se enderezó con una sonrisa. «¿Qué haces aquí, Brock?». Ash fue quien hizo la pregunta que rondaba en la mente de todos. «Vine a verte, Ash», fue la respuesta que recibió. «Yo». El chico de cabello negro parecía completamente desconcertado en ese momento. Brock le sonrió amablemente. «¿Sí?», confirmó el líder adolescente del gimnasio con un solo movimiento de cabeza. «Allá en el gimnasio, olvidaste esto». Y sin dudarlo, Brock dio un paso más y le tendió el brazo a Ash.
Abriendo el puño, el adolescente reveló la mayor sorpresa de todas. Una insignia de Boulder. En la palma de la mano de Brock, brillando bajo el sol poniente e idéntica en todos los sentidos a la que Nolan llevaba prendida en el pecho, se encontraba una insignia de Boulder. Ash bajó la mirada, asombrado, un momento, antes de que sus ojos rojizos se alzaran de golpe para encontrarse con los de Brock. La confusión que se reflejaba en ellos era evidente. ¿Una medalla? ¿Por derrotar a un líder de gimnasio? Susurró el chico de cabello azabache con desconcierto mientras contemplaba con anhelo el objeto más codiciado. Sus ojos delataban la tentación de extender la mano y tomarlo, pero sabiendo que su conciencia e integridad no se lo permitirían, Ash negó rápidamente con la cabeza. No puedo aceptarlo. No te vencí. Me rendí. Brock le dedicó a Ash una sonrisa muy amable y tranquilizadora, pero que también daba a entender que no iba a ceder. Era el tipo de sonrisa que facilitaba mucho que los niños pequeños vieran a Brock cumpliendo su rol de tutor paterno. No. Perdí contra ti, dijo Brock en un tono que, aunque suave y gentil, no admitía discusión, me ganaste en batalla y en ser amable con todos los Pokémon. Pero, Ash frunció el ceño, todavía luciendo inseguro. ¿Sabes? Tienes razón, Ash, intervino Nolan sin poder evitar intervenir. Había visto cuánto ansiaba su mejor amigo por una de las medallas de roca, y aunque entendía y respetaba que las medallas de gimnasio debían ganarse en lugar de regalarse, también entendía a Brock. Una parte muy importante de ser un buen entrenador Pokémon era mostrarles el debido amor y amabilidad. Además, Brock era el líder oficial del gimnasio y podía decidir quién creía que había ganado una medalla. Si decía que Ash la había ganado, era él. Brock asintió agradecido a Nolan, apreciando el respaldo, antes de volver a centrarse en Ash. A decir verdad, Ash, disfruto más criando Pokémon que haciéndolos luchar. Por eso me impresionó tanto que no intentaras el último ataque contra Onix, reveló el joven líder de gimnasio al grupo, para su sorpresa. Con lo hábil que era Brock en el combate, comprensiblemente habían asumido que esa era su pasión, pero pronto se les demostró que estaban equivocados. No me importa ser un gran entrenador Pokémon, quiero convertirme en el mejor criador de Pokémon del mundo. Pero no puedo irme de aquí porque tengo que cuidar de mis hermanos. Nolan tragó saliva con dificultad. Esa era la verdadera tragedia para Brock, ¿no? Obligado a asumir responsabilidades que ni siquiera eran suyas, e incapaz de perseguir sus propios sueños por ello. Era la personificación de la injusticia. Para sorpresa del chico de cabello dorado, Brock no parecía muy resentido por su situación. Al contrario, parecía más resignado a su destino. Durante todo su discurso, había estado mirando al agua, con una expresión serena grabada en sus rasgos, una expresión de aceptación. Sin embargo, se giró bruscamente para dirigirse directamente a Ash. Ash. Quiero que tomes esto y cumplas mi sueño. Declaró el adolescente, extendiendo la pequeña insignia plateada con más insistencia. ¿Harías eso por mí? Ash no pudo evitar sonreír y asentir, y si era sincero, ni siquiera quería hacerlo. Lo haré. Prometió sinceramente el chico de cabello negro mientras daba un paso adelante y tomaba la insignia de roca ofrecida de la mano de Brock, y haré todo lo posible para merecer esto también. Brock sonrió y asintió, y abrió la boca para responder, pero desafortunadamente para el líder del gimnasio adolescente, fue interrumpido antes de que tuviera la oportunidad de pronunciar una sola palabra. Brock. Otra voz nueva pero aún familiar intervino de repente en la conversación. Nolan y todos los demás se giraron para mirar en la dirección de donde provenía la nueva voz y, para su inmensa sorpresa y total confusión, vieron que Flint, precisamente, estaba allí de pie, con una expresión de la mayor culpa y vergüenza imaginables grabada en el rostro. Al instante, una mirada muy sombría cruzó el rostro de Brock. Su sola visión provocó un escalofrío en la espalda de Nolan, y de repente todo encajó para el chico de cabello dorado. Flint tenía que ser, nada más tenía sentido, debe ser el padre de Brock. Vayan y sigan sus sueños. Instó Flint al líder adolescente del gimnasio, aparentemente sin notar que Nolan los miraba a ambos con la boca abierta, asombrado. ¿Flint? Preguntó Ash confundido. ¿Qué haces aquí? Misty fue quien hizo la pregunta obvia, pues era evidente que aún no había descubierto lo que Nolan tenía en mente. Mientras todos observaban, Flint se acercó lentamente y, para sorpresa de todos, el hombre de mediana edad se quitó el sombrero y luego la barba, revelando que era un disfraz. Ahora que su verdadera identidad había sido revelada, su parecido con Brock era asombroso e inconfundible. Mi padre. Espetó Brock con un tono ácido.
Ash y Misty miraron a Flint con la mirada boquiabierta ante la venenosa acusación. Nolan, por su parte, apenas podía contener una mirada fría. Habiendo escuchado de primera mano lo que el hombre le había hecho a su propia familia, el chico de cabello dorado luchaba por no juzgarlo, cuando lo único que sentía era un asco puro y puro por las acciones de Flint. Sin embargo, intentó valientemente que nada de eso se reflejara en su rostro. Después de todo, no le correspondía decir nada. Ash miró a Flint con nuevos ojos mientras entendía rápidamente lo que estaba pasando. ¿Quieres decir que eres el padre inútil que se fue de casa y nunca regresó? Flint, como mínimo, tenía un poquito de decencia y parecía profundamente avergonzado de sí mismo. Así es. Fui yo, dijo el hombre al borde de las lágrimas. Su tono y expresión estaban cargados, así que en lugar de eso, los abandonaste por completo. Misty negó con la cabeza y lo miró entrecerrando los ojos. Lo hice, dijo Flint con una voz que era casi torturada, estaba tan cargada de emoción, antes de girarse para mirar a Brock con culpa, y sé que después de todos estos meses no tengo derecho a venir a hablar contigo ahora, pero Brock, hijo, lo siento mucho. La sinceridad de Flint era obvia, pero hizo poco para suavizar la dura expresión de Brock. 11, esa es la edad que tenía cuando tuve que dar un paso al frente y llenar tus zapatos, susurró Brock, y aunque todavía estaba furioso, también sonaba cerca de las lágrimas, solo 11, lo sé, Brock. Flint no pudo mirar a su hijo a los ojos, por lo que terminó bajando la mirada al suelo avergonzado. Me hiciste ver solo lo que le estaba pasando a mamá, continuó Brock, todavía hablando en un volumen apenas mayor que un susurro. Lo sé, asintió Flint con sentimiento de culpa nuevamente. Tuve que renunciar a todo lo que quería hacer con mi vida, todo por tus errores, tu egoísmo y tu debilidad, se burló Brock con frialdad. Lo sé, hijo, reconoció Flint con suavidad. ¡No! No lo sabes. Rugió Brock de repente, provocando un sobresalto en todos los demás, mientras el temperamento del chico, normalmente tranquilo y reservado, finalmente explotaba. Todos los días durante los últimos 2 años, he cocinado para 10 personas. He limpiado la casa. Me he asegurado de que mi familia esté vestida y educada. Y todo el tiempo, manteniendo el gimnasio de nuestros antepasados en marcha. Pero lo más importante de todo, me aseguré de que mis hermanos y hermanas supieran que tenían a alguien que los amaba y cuidaba de ellos. No era mi trabajo hacer nada de eso. Debería haber sido el tuyo. Al final de esta diatriba, Brock jadeaba con dificultad, como si acabara de correr una maratón, con todo el cuerpo rígido de rabia pura y sin adulterar. Flint, en cambio, parecía desear que la tierra se lo tragara por completo. Mientras tanto, Nolan, Ash y Misty se mantenían incómodos al margen, manteniéndose prudentemente al margen de esta disputa familiar. Después de una larga pausa, Flint finalmente se armó de valor para hablar. Nada de lo que pueda hacer o decir será suficiente para compensarte por eso, dijo Flint sin rodeos, pero continuó hablando antes de que su enfurecido hijo pudiera interrumpirlo, pero al menos quiero intentar enmendarlo contigo ahora, Brock. Brock no pudo evitar burlarse con desdén, sus ojos llenos de odio ardiente. ¿Ah, sí? Preguntó con sarcasmo, ¿cómo? Al liberarte de responsabilidades que nunca fueron tuyas, hijo, dijo Flint con empatía, con absoluta sinceridad en cada palabra, mereces la oportunidad de vivir tu propia vida y vivir tus propias aventuras. Así que ve y cumple tus sueños, Brock. Es hora de que vuelva a cuidar de mi familia. Brock guardó silencio durante un largo y tenso momento, con una expresión indescifrable en el rostro. Sin embargo, rápidamente se transformó en una mirada de absoluto desprecio. Tú y yo, estamos muy lejos de estar bien, le dijo Brock a su padre sin rodeos, antes de suspirar profundamente. Pero tienes razón. Merezco la oportunidad de vivir mi propia vida, y mis hermanos y hermanas merecen recuperar a su padre, aunque no crea que él los merezca. Dicho esto, no puedo dejarlos a tu cuidado y esperar lo mejor, así que tú y yo, ahora mismo, nos vamos a casa y podrás verlos a todos conmigo presente. Luego, espera mis llamadas cada vez que llegue a un nuevo pueblo o ciudad, y hablaré con los 9. Y créeme, si las cosas empiezan a ir mal, volveré a casa enseguida y llamaré yo mismo a los servicios sociales para sacarte de nuestras vidas para siempre. ¿Entendido? Flint tragó saliva con dificultad y asintió con nerviosismo. Parecía que su hijo mayor podía ser realmente aterrador cuando quería. O tal vez simplemente había aprendido a serlo porque no le quedaba más remedio. Entendido, graznó dócilmente. Brock asintió con severidad antes de volver a centrarse en Nolan, Ash y Misty. Incluso logró esbozar una sonrisa forzada para ellos.
Lamento que hayan tenido que presenciar todo esto, no era mi intención, dijo el joven líder del gimnasio, inclinando la cabeza en señal de disculpa, antes de volver a mirar al trío con esperanza. Y lamento molestarlos más, pero ¿les importaría quedarse un rato hasta que lo solucione? Hay algo que me gustaría mucho hablar con los tres. Demasiado abrumados por los acontecimientos que acababan de presenciar, Nolan y sus amigos no pudieron hacer más que asentir en silencio. Brock les sonrió alegremente por un instante, antes de volverse hacia su tímido padre y ordenarle con dureza que empezara a caminar. En cuestión de segundos, Brock y Flynn desaparecieron de la vista, dejando a Nolan y a los demás con una pregunta muy importante. ¿Qué exactamente quería Brock con ellos ahora? Pasaron casi 3 horas antes de que esa pregunta recibiera respuesta. Tal como lo habían pedido, Nolan y sus amigos esperaron el regreso prometido de Brock y decidieron relajarse a la orilla del río y hacer un picnic improvisado para cenar. Estaban recogiendo los restos cuando la oscuridad de la noche empezó a caer de verdad y las estrellas, lenta pero seguramente, empezaron a salir. Sin embargo, los 3 jóvenes entrenadores Pokémon empezaban a cansarse de esperar. Empezaban a preguntarse si tal vez deberían regresar a Ciudad Plateada en busca de Brock cuando apareció nada menos que el mismísimo chico mencionado, con una enorme mochila a la espalda y una expresión de disculpa. El adolescente se disculpó efusivamente por haberlos hecho esperar tanto, explicando que el proceso de reincorporar a Flint a sus hijos menores había sido largo y delicado, y que debía manejarse con sumo cuidado. Nolan, Ash y Misty se habían mostrado muy comprensivos al respecto, pero rápidamente exigieron una explicación sobre el motivo de su presencia. La respuesta no podría haberles sorprendido más. Brock quería viajar con ellos. A pesar de ser varios años mayor que los demás, Brock explicó que nunca había viajado solo, antes de admitir tímidamente que la idea le inquietaba bastante. Por eso, les preguntó a Nolan, Ash y Misty si les parecería bien que los acompañara, siempre y cuando no fuera una carga para ellos. 3 respuestas entusiastas fueron las que respondieron a su audaz petición. Nolan no pudo evitar sonreírle al chico mayor y le aseguró rápidamente que llevarlo con él no sería ninguna carga y que podía acompañarlos todo el tiempo que quisiera. Ash y Misty compartieron esos sentimientos y le dijeron a Brock que él también era bienvenido a unirse a su pequeño grupo. Ahora los 4 jóvenes entrenadores Pokémon habían reanudado su viaje por el sendero que salía de Ciudad Plateada, cada uno de ellos luciendo una brillante sonrisa en su rostro. Hola chicos, ¿están seguros de que puedo acompañarlos en su aventura Pokémon? Preguntó Brock sin poder evitarlo. Lo último que quería era cargarlos con él mismo, después de todo. Nolan, Ash y Misty le dedicaron sonrisas pacientes, pero genuinamente cálidas y acogedoras. Comprendieron que, después de todo esto era nuevo para Brock, viajar con amigos, y que podría costarle un poco acostumbrarse. Claro, estamos seguros. Ash asintió alegremente, más que complacido con la nueva incorporación a su grupo de viaje. ¿Verdad, chicos? Cuantos más, mejor. Misty le guiñó un ojo juguetonamente. Exactamente. Le dijo Nolan al chico mayor con una sonrisa tranquilizadora. Nos alegra tenerte aquí. Brock sonrió cálidamente a sus nuevos amigos, sintiéndose muy tranquilo. Realmente sentía que podría haber encontrado un lugar al que pertenecer en este pequeño grupo, así que aceptó sus palabras al pie de la letra y confió en su sinceridad. Un silencio cordial se apoderó del grupo mientras continuaban su camino, hacia donde, ninguno de ellos estaba seguro aún. Pero mientras avanzaban, Nolan no pudo evitar mirar su recién adquirida insignia de la roca, que aún lucía con orgullo en su pecho. Sonrió, aunque una nueva idea cruzó su mente rápidamente. Algo que, francamente, ahora mismo era su única certeza en la vida. Podría haber ganado su primera insignia, pero faltaban 7 más. Capítulo 42. Clefairy y la piedra lunar, parte 1. Habían pasado 3 días desde que habían dejado Pewter City. 3 días antes, la imponente figura del Monte Luna se cernía sobre Nolan y los demás. El chico rubio no pudo evitar sonreír de alivio al contemplar el impresionante monumento natural. Tras 3 días de caminata ininterrumpida, fue reconfortante tener la confirmación de que realmente estaban progresando. No es que esos 3 días hubieran sido en vano, claro. Cuando no estaba caminando, comiendo, acampando o durmiendo, Nolan dedicaba cualquier momento libre a dividir su atención entre lo que consideraba 2 tareas muy importantes: entrenar a sus Pokémon y esforzarse por conocer a su nuevo compañero de viaje. Y Nolan se alegró de notar que estaba teniendo éxito en ambos esfuerzos.
Estaba tardando, como siempre ocurría, pero poco a poco, Brock empezaba a derribar su muro y a abrirse cada vez más al chico rubio. Nolan estaba muy contento. Estaba sinceramente contento de que se convirtieran en algo más que simples conocidos casuales, de que se estuvieran sentando las bases de una verdadera amistad. Ayudó que la personalidad de Brock pareciera complementar a la perfección al grupo. Tenía un carácter tranquilo que relajaba a Nolan y también parecía evitar que surgieran demasiadas discusiones entre Ash y Misty, quienes, a pesar de ser buenos amigos, solían discutir cuando pasaban mucho tiempo juntos. Y cuando lo hacían, Brock no dudaba en intervenir y separarlos. Lo hacía muy bien, gracias a los años de experiencia que había adquirido cuidando a sus hermanos menores. Así que sí, Brock encajaba a la perfección en su dinámica, y Nolan se alegraba de tener al mayor con ellos. Los esfuerzos de Nolan con Meadow, Welkin e Iris también estaban empezando a dar frutos. Aunque Meadow seguía luchando por perfeccionar la técnica de la semilla bala, era innegable que la pequeña planta progresaba. Ahora podía producir las docenas de semillas necesarias para el ataque cuando se le pidiera. Ya no requería tanto esfuerzo como al principio. El problema era que Meadow no parecía reunir suficiente potencia de fuego para lanzar las semillas de su bulbo a su oponente. Obviamente, aún les quedaba mucho camino por recorrer, pero Nolan confiaba tranquilamente en que su compañero lo dominaría pronto. El chico tenía plena fe en ella. Con Welkin ocurrió una historia similar. Aunque el pequeño Pokémon marrón definitivamente estaba mejorando su velocidad de vuelo, era evidente que el Pidgey aún no había alcanzado el punto de poder afinarlo para un ataque rápido. Aún así, el pequeño Pokémon de tipo volador era muy decidido, y se esforzaba al máximo para dominar el ataque. Nolan incluso se había visto obligado en más de una ocasión a asegurar el descanso de Welkin devolviéndolo a su Pokébola, de tan persistente que era. El chico rubio estaba muy orgulloso del esfuerzo que su Pokémon realizaba para ganar fuerza. Se prometió trabajar igual de duro para ayudar a Welkin a conseguirlo. Pero Iris era un asunto diferente. Aunque Nolan se aseguraba de incluirla siempre en los entrenamientos que tenía con su equipo, el chico de cabello dorado había decidido no intentar enseñarle un movimiento nuevo. Al menos por el momento. Pensaba que, dado que la pequeña Pokémon morada ya tenía más movimientos en su arsenal que su compañera, Nolan debía trabajar en acortar distancias por ahora y centrarse en que Meadow y Welkin alcanzaran su nivel. Así que, por el momento, el entrenamiento de Iris se centraba más en perfeccionar las habilidades que ya tenía, en lugar de aprender nuevas. A Iris no le importaba, y se sentía aliviada de que Nolan no intentara presionarla como lo había hecho su entrenador. Pero hoy Nolan tenía en mente una misión diferente al entrenamiento. Y esa misión era limpiar el Monte Luna. No sería fácil, pero el grupo ya lo había debatido y tomado la decisión unánime sobre la mejor manera de atravesar la impresionante montaña. Rodearla o incluso cruzarla les llevaría días lograrlo y retomar el camino, mientras que simplemente adentrarse en la montaña les permitiría atravesarla en tan solo unas pocas horas, sin necesidad de desviarse. Todos coincidieron en que, aunque suponía un reto, era la mejor opción. Por el momento, las cosas no estaban tan mal. Nolan y los demás subían por una pendiente que iba en aumento, cuya inclinación no era demasiado desafiante en ese momento. Todo eso cambiaría en cuanto llegaran al Monte Luna y se adentraran en su núcleo. Nolan no pudo evitar un escalofrío al pensarlo. Temía admitir que la idea de miles de toneladas de rocas y tierra suspendidas sobre él lo ponía completamente nervioso. ¿Y si se derrumbaba? ¿Y si se perdían allí y nunca encontraban la salida? El muchacho rápidamente desechó esos pensamientos más bien morbosos. Imaginar escenarios terribles no le serviría de nada, y mucho menos le ayudaría en su afán por convertirse en maestro Pokémon. No, Nolan tendría que dejar de lado sus ansiedades si quería lograr su objetivo. Aún así, eso no fue suficiente para evitar que abrazara a Meadow, a quien hoy llevaba en brazos, con más fuerza de lo habitual para intentar consolarse. Buscando una distracción, Nolan volvió a concentrarse en el aquí y ahora, justo cuando una nueva conversación estaba comenzando entre sus amigos. «Oh, Monte Luna», exclamó Misty con nostalgia mientras todos miraban hacia la imponente masa de tierra que se extendía frente a ellos en la distancia. «Oh, ¿no suena romántico el nombre?». Nolan no pudo evitar estar de acuerdo con su evaluación. Aunque la idea de estar dentro de la montaña bastaba para asustar al chico, sin duda podía apreciar la majestuosa belleza del Monte Luna. Era una auténtica maravilla natural, como parecía brillar con la luz.
Honestamente, Nolan nunca había visto algo así, y por alguna extraña razón que ni siquiera podía explicarse a sí mismo, dudaba que volviera a verlo. El Monte Luna realmente era algo digno de contemplar. Brock, que había estado en la montaña cientos de veces antes en su adolescencia, sonrió y asintió en señal de acuerdo, antes de proceder a educar a sus nuevos amigos sobre algo de la historia y la tradición que rodea a una de las maravillas naturales más famosas de Kanto. Dicen que un enorme meteorito se estrelló contra la montaña en tiempos prehistóricos, informó a los otros 3 entrenadores. ¿Un meteorito?, susurró Ash, con un tono lleno de asombro. ¿Es realmente cierto?, preguntó Misty intrigada. Nolan también estaba muy interesado y se giró para prestarle toda su atención al chico mayor. Si bien el chico rubio había leído varios libros sobre el Monte Luna y los Pokémon que allí residían, como Zubat y Paras, además de algunos más raros cuyos nombres Nolan no recordaba, ninguno había entrado en detalles sobre las leyendas de la montaña, así que la curiosidad de Nolan estaba a flor de piel. El meteorito se llama la Piedra Lunar, sonrió Brock en respuesta a su genuino interés. Ah, eso sí que es romántico, exclamó Misty, completamente cautivada por la historia. ¿Por eso parecía que brillaba?, preguntó Nolan con curiosidad a su nuevo amigo humano. Ash parpadeó y miró confundido a su amigo más antiguo. ¿Qué quieres decir, Nolan?, preguntó perplejo. Nolan se encogió de hombros y, usando el brazo que no sostenía con cuidado a Meadow, hizo un gesto hacia el Monte Luna, que ahora estaba mucho más cerca de ellos, casi a minutos de alcance. Bueno, míralo, instruyó el chico rubio. Es un poco difícil de decir porque es de día, pero si entrecierras los ojos e inclinas la cabeza hacia un lado, toda la montaña tenía una especie de, brillo a su alrededor. Ash frunció el ceño con escepticismo, pero hizo lo que Nolan le dijo. Para su total asombro, el entrenador de cabello negro descubrió que su mejor amigo tenía razón. Todo el Monte Luna parecía brillar y centellear. Era una vista realmente impresionante. Misty, que había escuchado y también había hecho lo que Nolan le había ordenado, se quedó sin aliento con asombro. ¡Guau!, exclamó encantada. ¡Ay, este lugar es precioso! Es absolutamente precioso. Brock, una vez más, sonrió en acuerdo. Lo es, asintió sabiamente, antes de girarse hacia Nolan para responder la pregunta anterior del chico rubio, y para responder a tu pregunta, Nolan, sí, es por la Piedra Lunar. ¿Pero cómo?, quiso saber el entrenador rubio. Brock le sonrió al chico, un poco más bajo. Durante los últimos días de viaje con él, había notado que Nolan era de esas personas que disfrutan aprendiendo y siempre sienten curiosidad por lo nuevo. Era bastante entrañable, así que Brock estaba encantado de complacer al otro chico después de la bienvenida que Nolan le había dado al unirse al grupo. Las leyendas locales cuentan que, cuando el meteorito chocó con la masa terrestre, se desprendieron pequeños fragmentos que se dispersaron por la ladera de la montaña, explicó Brock mientras Nolan y los demás escuchaban absortos. Los fragmentos finalmente se convirtieron en polvo, que se incrustó en las rocas de la montaña. Los científicos lo han comprobado, así que esa parte de la leyenda no son solo rumores. Los ojos de Nolan se abrieron como platos al absorber esta nueva información. Abrió la boca, sin duda para lanzar otra pregunta, pero por desgracia para el curioso chico rubio, nunca tuvo la oportunidad de formularla. Porque fue en ese preciso momento cuando se encontraron con el primer indicio de problemas. ¡Ah! De repente se escuchó un grito aterrorizado. Los 4 entrenadores se quedaron boquiabiertos, sorprendidos, y miraron a su alrededor con pánico y confusión. Pikachu, que había estado dormido encaramado en la mochila de Ash, despertó de golpe, con las orejas moviéndose nerviosamente al ponerse alerta. Meadow, desde su posición en el abrazo de Nolan, entrecerró sus ojos carmesí, lista al instante para proteger a su amado compañero y a sus amigos de cualquier amenaza. La confusión reinó por un par de momentos, pero al final fue Ash el primero en detectar la fuente de la perturbación más angustiosa. ¡Mira!, exclamó el chico de cabello ébano, señalando hacia algo al pie del Monte Luna, allí. Al girarse, los helados ojos azules de Nolan se abrieron de par en par por el horror y la sorpresa. Al pie de la montaña, cerca de la entrada de una cueva, había un joven de cabello castaño. Aparentaba poco más de 20 años, apenas un adolescente. Vestía una bata blanca y limpia y llevaba unas gafas redondas y gruesas. Estaba a 4 patas, intentando protegerse la cabeza, mientras una horda de Pokémon azules y morados revoloteaba y se cernía sobre él.
Nolan los reconoció de inmediato como Zubat, aunque le sorprendió verlos a la luz del sol, considerando que eran criaturas nocturnas. El niño supo inmediatamente que algo andaba muy mal allí. La multitud de Pokémon de tipo veneno estaba furiosa, implacable, atacando brutalmente al pobre hombre una y otra vez. Nolan se quedó sin aliento cuando lo golpearon una vez más, antes de correr a ayudarlo, mientras sus amigos hacían lo mismo a su alrededor. Los gemidos del hombre se hicieron más fuertes que nunca a medida que se acercaban. «Son un montón de Zubat», exclamó Ash en estado de shock. «Están atacando a ese tipo», exclamó Misty horrorizada, compadeciéndose del extraño. Nolan hizo una mueca cuando más Zubat salieron volando de la entrada de la cueva, e inmediatamente comenzaron a mordisquear y arañar al pobre hombre en el suelo, totalmente a su merced. El chico deseaba desesperadamente ayudarlo, pero sabía que necesitaba saber más sobre las debilidades de Zubat antes de enfrentarse a un enjambre de ellos en combate. Rápidamente sacó su Pokédex del bolsillo trasero. «Dexy, analiza», gritó con urgencia el chico rubio. Zubat, el Pokémon murciélago. Dexy identificó a los agresores con su habitual voz tranquila. Los Zubat son Pokémon de tipo veneno y volador con poderes supersónicos. Viven en cuevas, son nocturnos y odian estar al aire libre bajo la luz solar directa. Nolan cerró su Pokédex de golpe y la guardó, con la mente trabajando a toda máquina mientras elaboraba una especie de plan de batalla. Ash, mientras tanto, al oír la respuesta del dispositivo, no pudo evitar reírse entre dientes. «No son estos Zubat», no pudo evitar decir con cara seria. Su comentario arrogante no le cayó muy bien a Misty. Gruñendo, la chica de cabello naranja se volvió hacia él, molesta, y se enfrentó a él. «No es momento para bromas», regañó a su amiga, haciendo que Ash se alejara de ella. «Ese tipo necesita nuestra ayuda». La culpa punzó la conciencia de Ash y tragó saliva con dificultad. «Tienes razón, lo siento», se disculpó el chico de cabello azabache por su comentario sin tacto, antes de mirar hacia atrás a la horrible escena que se desarrollaba ante ellos, pero ¿qué podemos hacer? Sin embargo, no fue Misty quien respondió a su nerviosa pregunta. Era Nolan. «Tengo una idea», anunció por encima de la cacofonía de los chillidos de los Zubat, «pero primero tenemos que sacar a ese tipo del medio de esos Zubat, o de lo contrario será alcanzado por cualquier ataque que intentemos». «¿Y cómo lo hacemos?», Ash le preguntó a su amigo con urgencia. «Déjame tomar la iniciativa y me encargaré de esa parte», aseguró Nolan al otro chico. «Luego, cuando dé la señal, puedes acabar con ellos con Pikachu. Sus ataques eléctricos serán fuertes contra los Zubat, ya que son Pokémon de tipo volador». «Entendido». Ash asintió, indicando que comprendía. Sonriendo al ver que su mejor amigo confiaba en su plan sin siquiera saberlo todo, Nolan volvió a concentrarse en la situación. El chico rubio sacó con calma una Pokébola de su cinturón y la lanzó al aire. «Cielos. Sal. Te necesitamos», gritó con urgencia. La Pokébola se abrió de golpe en el aire, liberando una bola de luz carmesí antes de que la pequeña esfera regresara a la mano extendida de Nolan. Mientras tanto, el orbe de luz se manifestó en la forma de Welkin, quien batió sus alas para mantenerse en el aire. Su aguda mirada se fijó en el enjambre de Zubat, antes de abrirse de par en par, sorprendido. Miró a Nolan con una mirada interrogativa. «Pidgey», chilló alarmado el pequeño Pokémon marrón. «Tranquilo, Welkin», Nolan le aseguró rápidamente al sorprendido tipo volador. «Sé que son muchos, y eso da miedo, pero tenemos que rescatar a ese hombre al que atacan. Así que, por favor, usa tu ataque ráfaga y distráelos por nosotros». Welkin dudó un instante antes de asentir nervioso, confiando en que Nolan no permitiría que le hicieran daño. El Pokémon de tipo volador descendió en picado, batiendo sus alas con todas sus fuerzas para desatar un poderoso ataque ráfaga. Los Zubat, que ni siquiera habían notado la presencia del otro tipo volador, estaban tan enfurecidos que fueron azotados por los fuertes vientos y lanzados en todas direcciones. Sintiendo una amenaza, los Zubat comenzaron a silbar y gruñir al ver finalmente a Welkin por primera vez. Welkin tragó saliva con ansiedad. «Hey. Hey. Pidgey», gritó frenéticamente en pánico. Nolan no podía culpar a sus Pokémon de tipo volador por sentirse más que un poco intimidados en esta situación. Después de todo, estaban en clara inferioridad numérica. «Vuela alto tan rápido como puedas», gritó Nolan a su amigo emplumado. «Pidgey», graznó Welkin con fuerza, antes de salir disparado por los aires como un pequeño cohete marrón. Algunos de los Zubat más agresivos gruñeron y volaron tras él.
Welkin gritó de miedo, batiendo sus alas aún más fuerte, empujándose hasta el límite mientras intentaba volar más rápido que Zubat, que lo perseguía. Eso es, Welkin. Gritó Nolan alentándolo al pequeño Pokémon de tipo volador. Sigue así, lo estás haciendo genial. Pidgey. Gritó Welkin con cansancio. Nolan tragó saliva con dificultad al ver a su amigo perseguido por algunos Zubat. No le gustaba la situación en la que se había visto obligado a poner a su Pokémon, pero el chico rubio sabía que no podía permitirse perder la calma ahora. No si quería que su plan funcionara. Volviendo a la situación actual, Nolan vio que la mayoría del enjambre seguía agrupado en el aire sobre el hombre acurrucado y gimiendo. Sin embargo, toda su atención estaba puesta en Welkin, que era justo lo que Nolan esperaba. Con una sonrisa triunfal, el chico rubio depositó rápidamente a Meadow en el suelo frente a él. El pequeño Pokémon verde de tipo planta miró a su compañero con curiosidad. «Date prisa, Meadow», gritó Nolan con urgencia. «Usa tu látigo de Vid mientras están distraídos y saca a ese tipo de ahí». «Saur». Meadow asintió con seriedad, entendiendo. Concentrándose, Meadow soltó las lianas del bulbo que llevaba en la espalda y las lanzó por los aires a toda velocidad. En cuestión de segundos, las tenía firmemente envueltas alrededor de los tobillos del desconocido. Luego comenzó a retraer las lianas, arrastrando al hombre por el suelo. ¡Guau! Gritó el hombre sorprendido mientras de repente se veía arrastrado a la fuerza hacia atrás. Nolan se estremeció de compasión. Sin duda, el tipo tendría cortes y raspaduras por haber sido arrastrado por la tierra áspera de esa manera. Aún así, estaba en mejor condición que si lo hubieran dejado a merced del Zubat. Y hablando del enjambre de molestos Pokémon tipo veneno, bueno, acababan de darse cuenta de que los habían engañado y no estaban nada contentos. Incluso los que perseguían a Welkin volvieron a bajar y se unieron a los demás, todos gruñendo y siseando furiosamente al pequeño grupo de humanos y sus Pokémon. Ahora, Ash. Gritó Nolan por encima de sus gritos de ira que prometían venganza. Que se la lleven. Ash, que había estado observando con estupor el plan de su mejor amigo, salió de su ensoñación ante el grito de Nolan y asintió con seriedad. «Te pillé», gritó, antes de señalar furioso a la horda de Zubat indignados que estaba a punto de caer sobre ellos. «Pikachu». Choque trueno. Pikachu, que había estado esperando ansiosamente desempeñar su papel en esta misión de rescate, crepitó con estática mientras saltaba del hombro de Ash a la refriega. «Pikachu», gritó el Pokémon amarillo mientras desataba un poderoso ataque Thundershock. Su puntería fue certera. Todos los Zubat quedaron atrapados en el ataque, todos los Pokémon veneno chillando y gimiendo en un tormento agonizante mientras la electricidad atravesaba sus pequeños cuerpos. Con el rabillo del ojo, Nolan habría jurado haber visto un breve destello de luz roja. Sin embargo, al girarse para mirar más de cerca, no vio nada. Encogiéndose de hombros, Nolan pensó que debía de haberlo imaginado. Olvidándolo, el chico rubio volvió a centrarse en la horda de Zubat que chillaba. Ni siquiera notó la amplia sonrisa que se dibujaba en el rostro de Brock, tras lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo unos instantes, el ataque de Pikachu terminó. Por suerte, fue suficiente para ahuyentar cualquier pensamiento maligno de las mentes de los Zubat. Parloteando de miedo, el enjambre entró en pánico y se dirigió rápidamente a la entrada de la cueva que conducía al Monte Luna. En cuestión de segundos, el último Zubat desapareció de la vista, desapareciendo en la profunda oscuridad de la cueva. Nolan sonrió brillantemente y exhaló un gran suspiro de alivio. Finalmente todos estaban a salvo una vez más. En el aire, Welkin también notó que la horda de furiosos Zubat finalmente se había retirado. Con un suspiro de alivio, el pequeño Pokémon de plumas marrones revoloteó cansado hacia el suelo, aterrizando finalmente en el hombro de Nolan. El chico rubio le sonrió radiante. «Estuviste increíble, Welkin». Lo elogió, y el pequeño Pidgey se pavoneó felizmente. «Estoy muy orgulloso de ti por ponerte en peligro para ayudar a alguien más». «Gracias. Hey». Graznó alegremente Welkin. Nolan entonces recordó a Meadow y también le sonrió. «Y no podríamos haberlo hecho sin ti también, Meadow», agregó, haciendo que su amada pareja le sonriera, ambos fueron geniales. Saur Meadow lo arrulló. Nolan abrió la boca para ofrecerles más elogios, pero antes de que pudiera hacerlo, el rubio fue interrumpido por un gemido de dolor. Fueron esos suaves gemidos y quejidos del desconocido, aún desplomado en el suelo, los que atrajeron la atención del grupo de vuelta al presente. Jadeando, Nolan, Ash y Misty se apresuraron a ir a verlo.
Brock se unió a ellos un momento después, tras agacharse un instante y recoger algo del suelo. Pasó completamente desapercibido para todos los demás mientras revisaban al hombre que acababan de rescatar. ¿Estás bien?, preguntó Ash preocupado al hombre que yacía boca abajo en el suelo. El hombre no respondió de inmediato. Solo dejó escapar algunos gemidos de dolor. Nolan se mordió el labio con ansiedad. Solo sabía un poco de primeros auxilios básicos, algo que había aprendido por insistencia de su padre cuando se preparaba para ser entrenador, y estaban a kilómetros de cualquier pueblo o ciudad donde pudieran llevarle ayuda médica si fuera necesario. Afortunadamente, las preocupaciones del niño fueron en vano. Rebosante de vida y energía, el hombre se puso de pie de un salto. Nolan, completamente sorprendido por el repentino cambio de actitud, gritó y se encogió hacia atrás, sorprendido. A su alrededor, Ash, Misty y Brock hicieron prácticamente lo mismo. El hombre simplemente sonrió a los 4 jóvenes entrenadores, sus salvadores, con los ojos brillantes de admiración y gratitud. ¡Guau! El hombre tenía lágrimas de alegría corriendo por su rostro, estaba tan abrumado por la emoción, ustedes son los mejores. Y entonces, sin previo aviso, el hombre se abalanzó sobre Ash y lo abrazó con fuerza, y posteriormente a Pikachu, ya que estaba en brazos del niño en ese momento. De hecho, le había hundido la cara en el pecho, tan fuerte era el abrazo. Nolan, Misty y Brock se quedaron boquiabiertos ante lo que tenían delante, demasiado aturdidos para ofrecerle ayuda a su amigo. De verdad, dijo la voz apagada de Ash, no fue nada, pero para el hombre no fue nada. De hecho, la modestia de Ash solo sirvió para que el hombre estuviera aún más agradecido, lo cual demostró apretándolo aún más fuerte, si es que eso era posible a estas alturas. El chico estaba peligrosamente cerca de correr el riesgo de asfixia. Estoy hablando de algo súper fantabulístico. Continuó el hombre, casi llorando de alegría. Me refiero a 2 pulgares arriba. Muy arriba. El mejor rescate que he tenido. Y apretó a Ash aún más fuerte en agradecimiento. Ahora bien, si Ash se sintió incómodo en ese abrazo francamente doloroso, no fue nada comparado con cómo se sintió Pikachu en ese momento. Atrapado entre los cuerpos de los 2 humanos, el pequeño Pokémon amarillo estaba a punto de desmoronarse. Soltó un gruñido de advertencia, pero nadie le hizo caso, lo que solo irritó aún más a Pikachu. Finalmente, el pequeño Pokémon de tipo eléctrico no pudo soportarlo más, así que hizo lo único que podía hacer para protegerse. Desató otro ataque Thundershock. Ash y el extraño gritaron y se retorcieron de dolor mientras, al igual que el enjambre de Zubat que los precedía, la electricidad les desgarraba dolorosamente cada centímetro del cuerpo. La fuerza del ataque los lanzó hacia atrás, liberando a Pikachu y haciendo que ambos cayeran dolorosamente de espaldas en el suelo, con sus extremidades sacudiéndose y chispeando ocasionalmente. Pikachu aterrizó suavemente entre los 2 humanos, riendo con orgullo mientras observaba su obra. Se lo merecían, o al menos así lo creía el Pokémon de tipo eléctrico. En cualquier caso, el Pokémon amarillo se sentía aliviado de ser libre. Nolan, por otro lado, gimió y se dio una palmada en la frente. Demasiado para proteger al tipo de ser alcanzado por uno de los ataques de Pikachu. No es que el ataque del Pokémon amarillo lograra mantenerlo abajo por mucho tiempo. En cuestión de segundos, el extraño hombre se puso de pie, con una enorme sonrisa en el rostro mientras ayudaba a Ash a incorporarse. Sonrió radiante, mirando a Ash y a Pikachu, aunque por suerte no hizo ademán de abrazarlos de nuevo. Simplemente se quedó allí, sonriendo ampliamente. Dicen que el mejor amigo del hombre es un Pokémon. Anunció alegremente el hombre mientras admiraba a la pareja que tenía delante, y con ustedes 2, lo creo. Ash parpadeó y lo miró, completamente desconcertado. Oh, finalmente logró decir, un tanto cojeando, qué bien, pero la respuesta desganada del chico no desanimó al hombre. Al contrario, pareció animarlo. Estoy tan conmovido. Exclamó, con un tono sincero de profunda conmoción. ¡Qué amistad! Pensé que nunca vería cuando los Zubat empezaron a atacarme. Pensé que estaba perdido, ¿cuándo llegaría quién? 2 héroes, gracias a los cuales estoy vivo. Estoy vivo. Muchas gracias. Gracias. Y entonces el extraño hombre cayó de rodillas, sollozando de gratitud. Los 4 jóvenes entrenadores Pokémon no pudieron hacer nada más que quedarse allí, boquiabiertos como idiotas, atónitos y en un estado de absoluta incredulidad. Misty fue la primera del pequeño grupo en recuperarse y, por lo tanto, el habla. Ciertamente no parece un tipo poético, comentó, diciendo literalmente lo primero que le vino a la cabeza. Nolan salió de su asombro ante sus palabras.
Abrió la boca, sin duda para soltar un comentario sarcástico, pero se detuvo cuando el desconocido se puso de pie de un salto. Nolan solo pudo negar con la cabeza, incrédulo. Con la forma en que este tipo no dejaba de saltar, fue suficiente para darle un vuelco mental. ¿Mencioné lo agradecido que estoy? El hombre se acercó a Ash una vez más. Ash, temiendo que otro abrazo doloroso estuviera en camino, hizo lo único que se le ocurrió para salir de esa extraña situación. Sí, dijo lentamente, pero se lo estás contando a la persona equivocada. Verás, todo era un plan de Nolan. Solo hice lo que me dijo, así que, en realidad, él fue quien te salvó, no yo. El hombre se echó hacia atrás y jadeó en estado de shock. Mientras tanto, a Nolan se le abrió la mandíbula por pura incredulidad. Entonces entrecerró los ojos y frunció el ceño con enojo. No podía creer que su mejor amigo lo hubiera dejado en ridículo de esa manera. Lo fulminó con la mirada mientras se enfurecía en silencio. Ash simplemente se encogió de hombros mirando a Nolan, como diciendo, «Oye, no voy a lidiar con este bicho raro yo solo». Nolan se estremeció al ver que el chico prácticamente se llenaba de energía positiva. Apenas tuvo tiempo de parpadear cuando el hombre se le acercó corriendo, radiante de alegría. «Oh, gracias, gracias, gracias», exclamó el hombre emocionado. «Eres un chico inteligente y amable. Muchísimas gracias». Y entonces, antes de que Nolan pudiera detener lo inevitable, el chico rubio se encontró con la cara hundida en el pecho del hombre, envuelto en un abrazo feroz. Nolan dejó escapar algunos gritos ahogados desde el abrazo aplastante. Detrás de él, parte del impacto finalmente comenzaba a desaparecer. Ash no pudo evitar reírse disimuladamente, encontrando todo esto divertidísimo ahora que no era él quien recibía los abrazos. Y fueron sus risas las que enfurecieron a Misty y Brock. Luego fueron Meadow y Pikachu quienes se rieron de la desgracia del chico rubio. Al poco rato, todos luchaban por disimular un ataque de risa. No lo consiguieron mucho. Nolan los oyó alto y claro. El chico dejó escapar un gruñido de fastidio. Tras soltarse de los brazos del desconocido, Nolan resopló y se ajustó el gorro, que se le había torcido durante el abrazo. Retrocedió un paso y se enderezó. «Oh, ¿qué podría hacer para demostrarte mi eterna gratitud?», preguntó el hombre con entusiasmo. Esta vez Nolan no pudo evitar poner los ojos en blanco. «Puedes empezar por no abrazarme más», espetó secamente. El hombre pareció no haber captado en absoluto el tono de voz irritado del niño. «Listo». Asintió alegremente, y Nolan no pudo evitar soltar un pequeño suspiro de alivio. «¿Pero qué más? ¿Qué más?». Nolan se frotó la nuca en silencio. No quería ninguna recompensa del tipo. Simplemente hacía lo que cualquier persona decente haría. Además, el hombre era tan intenso. Sinceramente, Nolan no quería tener mucho más que ver con él. Aún así, no podía decir eso, ¿verdad? Afortunadamente, el chico rubio se libró de responder cuando Ash dio un paso adelante. «Bueno, ¿podría explicarnos por qué esos Zubat lo atacaban, señor?». Ash se quedó callado al darse cuenta de que aún no tenían el nombre del tipo. El hombre retrocedió y un jadeo casi de horror escapó de sus labios. «Nunca me llame señor», exclamó en voz alta, agitando los brazos frenéticamente. «Me llamo Seymour. Seymour el científico». Y luego volvió a hacerlo. Saltando hacia atrás y adoptando varias poses dramáticas, el hombre, ahora conocido por ellos como Seymour, continuó con empatía. «Conocimiento, investigación, soy Seymour el científico», declaró con valentía a los cielos. Nolan lo miró boquiabierto por un momento, prácticamente sudando, antes de sonreír e inclinarse hacia Misty, junto a quien estaba parado. Más bien Seymour el lunático, susurró para que solo ella pudiera oír. Misty resopló y se tapó la boca rápidamente con la mano para evitar que se le escapara la risa. La interacción con Nolan pasó completamente desapercibida para los demás, que seguían mirando a Seymour con asombro. Eso es genial. Ash finalmente asintió débilmente. Entonces, Brock comenzó lentamente, sin saber cómo hablarle realmente a este tipo ya que cambiaba de tema rápidamente, ¿el Zubat? El aviso bastó para que el hombre eufórico se tranquilizara un poco. Con un suspiro triste, Seymour señaló la entrada de la cueva donde el Zubat se había refugiado antes. «Será mucho más fácil de explicar si simplemente se lo muestro», informó el científico al grupo de entrenadores. «Vengan y síganme». Y sin decir una palabra más, el hombre excéntrico se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la entrada de la cueva. Se dirigió al interior y desapareció de la vista, perdiéndose en la oscuridad del exterior.
directamente a las profundidades del Monte Luna. Y aquí está el final de la primera parte de Clefairy y la Piedra Lunar.